Y como les comentaba, al principio vamos a estar con una persona súper importante, autora de un libro súper fuerte, súper importante. Se llama TDAH en primera persona, ¿ok? Así que la voy a buscar ahora para que la puedan conocer. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Yo bien, tú? Excelente, excelente, muy contenta y muy emocionada con esta invitación. Muchísimas gracias. Yo también, muy feliz de que hayas aceptado la invitación, de que estés acá para, bueno, poder conversar, comentarnos sobre tu experiencia con todo esto del TDAH, cómo lo has podido vivir. También poder conversar sobre tu libro, un libro súper importante, que está llegando a muchas personas, que está impactando mucho. Así que también vamos a estar conversando de eso. Pero lo primero, preséntate, que la gente sepa quién eres, qué es lo que haces, cuéntame un poco. Bueno, esa presentación siempre es como esa parte tabú. ¿Y cómo me presento yo acá, cierto? Exacto. Em, bueno, soy Karen Sánchez, mi nombre es Karen Milena Sánchez Sánchez. Ahorita que me casé con un maltés, le sumé uno más, Karen Milena de Bono Sánchez Sánchez, por si acaso. Entonces Ok. son 5 nombres ya. Como es tan largo, entonces en Instagram, Karen Sánchez, dejémoslo así. Ok. Soy colombiana, Ajá. estoy viviendo actualmente en Malta. Muchos me preguntan dónde queda Malta. De hecho, yo solo había escuchado Ponimalta en mi vida y ya. Y luego llegué acá, queda abajito de Italia, es un país independiente. Eh, Acá hablan maltés, el idioma maltés es mixto entre árabe, inglés, italiano, entonces facilito de aprender, ya te Claro, me imaginarás. imagino. Pero el idioma como tal acá es el inglés. Llevo 3 años y medio por acá. Cuando llegué fue todo un desafío como migrante. Esta parte de psicología no la ejercía, sino que llegué a limpiar baños y limpiar en hoteles, que es toda otra odisea grande. Y ahorita ya llevo un año ejerciendo de nuevo como psicóloga y como mentora. Muchos me preguntan cuál es esa diferencia entre mentor y es que como psicólogos no podemos hablar de nuestras experiencias, pero como mentor acompañamos desde las experiencias que hemos tenido. Exacto. Entonces, por eso dije, pues prefiero acompañar como mentora porque esas experiencias son realmente importantes. Así que actualmente entonces soy mentora. Eh, También soy docente, trabajé por muchos años como docente de primera infancia, de música, me encanta la música, toco saxofón, contrabajo. Eh, y bueno, hablabas de mi libro, por acá se los Ahí presento. está. Ya sabrán por qué el color del cabello. Sí, me Como imagino. hace poquito una de las niñas que acompaño me dice, ay, mi sobrina vino y me dijo que le encantaba el libro de esa despelucada pelirroja. Entonces dije yo, bueno, esta es la despelucada pelirroja. Es TDAH en primera persona, aceptación, amor propio y armonía, un viaje personal hacia una vida plena. El lanzamiento fue en mayo y se lanzó en una gira en Colombia. Estuvimos en más de 6 ciudades dando conferencias y charlas acerca del libro y el TDAH en la mujer. Tengo un hijo de 17 años. Eh, Creo que ya resumí mucho. Oye, cuéntame, me intriga saber cómo y por qué llegaste a Malta, un lugar tan lejano, a lo mejor muy poco conocido, desde Latinoamérica. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, trataré de resumir esa historia porque fue muy loca. Como sabemos, el TDAH está esa impulsividad y de pronto esa parte del riesgo no la medimos tanto. Entonces llegó un momento de mi vida donde yo dije, me quiero ir para Europa. Definitivamente me quiero ir. Renuncié al trabajo, yo trabajaba con la gobernación de Caldas en Colombia y trabajaba con niños. Entonces tenía 2 trabajos muy, muy buenos y dije, no más, me quiero ir para Europa por muchas cosas. Muchas amigas me decían, Karen, váyase para Europa que a usted le gusta más el silencio, usted es toda rara. Yo no sabía de mi diagnóstico, no tenía idea del TDAH. Aclaro, apenas lo vine a conocer hace año y medio, 2 años más o menos, acá en Malta. Entonces siempre me decían, usted es muy rara,
usted es un fenómeno acá, así me decían literal, y me decían, en Europa les gusta así como usted estar callada en espacios más aislados, le gusta ir sola a tomar café, me hablaban mucho de Europa. Y también yo había conocido a una persona que admiro mucho, que es la abuelita mochilera, y yo la veía en todos sus viajes y en todos sus 90 años viajando sola por el mundo. Yo decía, yo quiero. Entonces, en algún momento renuncié a todo y dije, pues me voy para Europa. Cuando renuncié, pues no es que tuviera mucha plata, la verdad no tenía ni siquiera para el pasaje, ni sabía dónde llegar. Llamé a una persona que conocía en España y me dijo, yo te acepto, necesito a alguien que cuide a mi hija, que tenga especialización en cuidado de discapacidad. Entonces, en ese momento se llama discapacidad, sé que ahorita se llama condiciones especiales, en cada país es diferente, entonces me disculpo porque no sé cómo lo refieran en cada país. Entonces llegué a España a cuidarle a la niña. Estuve allí un mes, mes y medio más o menos, pero todas las condiciones cambiaron. Entonces, de todo lo que me había propuesto para estar allí, cambió. De ahí le dije, yo renuncio porque no voy a aceptar esto en mi vida. Renuncié con 20 euros en mi mochila. Por eso te digo que el riesgo, mi mamá lloraba y me decía, pero ¿para dónde se va a ir sin conocer a nadie? Me fui a dormir a un hostal con 11 camas, 11 personas diferentes, una locura. De ahí al otro día, una chica que conocí antes me llamó, me dijo, ven a casa, te presento a mi esposo. Ellos me acogieron, me llevaron a trabajar a un restaurante allá en España, luego cerraron el restaurante, me quedé de nuevo sin casa y sin trabajo, luego me fui para Francia. En Francia estuve buscando qué hacer. Eh, Dije, el idioma es muy complejo acá, esta vaina no puede conmigo. Entonces dije, me devuelvo para Colombia y allí mientras fui a comprar como los detallecitos para llevar a Colombia, los recuerdos, conocí a una chica que me dijo, ay, ¿tú hablas español? Y yo, sí, entonces vamos a tomar un vino. Y yo, bueno, mi mamá me decía, no hable con desconocidos. Y yo todos los días le mando fotos con un desconocido diferente. Y ya, entonces allí tomando el vino, me dice, yo vivo en un país donde te dan permiso de trabajo, pero tienes que hablar inglés. Y yo le dije, vea, acá entre nos, cuando yo terminé psicología, saqué -1 en la prueba de inglés. Ni siquiera sabía que era posible sacar menos. Partamos de ahí. Y yo dije, no tengo idea de inglés, pero ¿sabe qué? Es la opción que tengo. Me voy. Cogí el vuelo ese mismo día y llegué acá a este país sin conocer a nadie, sin tener idea de nada. Fui a dormir en un hostal con miñocos tratando de saber cómo le hablaba a la gente para decir que quería una camita, no más una camita para dormir. Un techo. Sí, sí, un techo. Y al otro día imprimí hojas de vida, aprendí en Google cómo decir que estaba buscando trabajo en inglés. Me fui de hotel en hotel, 20 hoteles, y en el último, pues allí quedé. Y trabajé 2 años y medio allí, me acogieron como la bebé del lugar, era la única latina, la única no maltesa. Ajá. Entonces fue un proceso muy bello y allí me enseñaron inglés y allí pues pasaron muchas cosas y allí justo por el apoyo de ellos llegué al diagnóstico de TDAH. Cuéntame, me dijiste que el TDAH tú lo vienes a conocer ya de adulta, igual que yo. Yo hace un año y medio, más o menos atrás, me vine recién a diagnosticar. Entonces, conociste el TDAH hace bien poquito, hace un par de años, ¿cierto? ¿Y cómo fue ese proceso de conocerlo? Bueno, mira, como te comenté, yo trabajé mucho tiempo como docente con niños y en psicología también trabajaba con familias y con niños. Entonces yo conocí el TDAH desde una perspectiva diferente, desde el niño inquieto, desde lo que se conoce, ay, qué belleza, desde lo que se conoce normalmente, entre comillas. Pero yo no estudié psicología clínica, sino educativa y social. Entonces conocí el TDAH solo con los niños. Cuando empecé a trabajar en el hotel, resulta que empezaron a pasar muchas cosas, como cuáles. Por ejemplo, a mí me dejaron encargada de las llaves de todo el hotel. Pues resulta que Karen dejaba una vez la llave adentro de la habitación, tenía que ir a la oficina, ay, se me quedó la llave adentro. Era la master llave, ¿cierto? La master key. Y entonces, 1, 2, 3, 10 veces el mismo día. Y Ah, entonces ya me decía mi manager, Karen, mira, algo no hay normal con usted. Yo la quiero mucho, pero algo no está funcionando con usted como debería.
Luego, mientras tendíamos las camas, acá me pasó algo muy interesante, Diego, y es que en los demás trabajos que yo había tenido, siempre tenía mi mente muy ocupada. Como docente, tenía que estar pues, con los niños brincando todo el tiempo, como psicóloga con los informes, con todo. Pero acá mi mente no tenía que ocuparse en absolutamente nada porque tender una cama se hacía mecánico, limpiar era mecánico. Y llega ese momento donde estoy en silencio y empieza esta locura, todas estas cosas, hablar y hablar mi cabeza y hable y hable y hable. Y entonces yo le decía a mi compañera, y yo, venga, ¿usted qué está pensando en estos momentos? Y me decía, ¿cómo hacer el almuerzo? ¿Qué voy a hacer de almuerzo? Y yo, ya. Me decía así, le decía yo a la otra, venga, ¿usted qué está pensando? Una señora de 70 años me decía, ay, que cuándo me voy a pensionar. Y ya. Y yo le decía, yo no puedo definirle qué estoy pensando, pero tengo mil mundos en mi cabeza, me estoy inventando que voy a salir y me voy a encontrar con tal persona y que voy a hacer esto, inventando mundos todo el tiempo. Eso siguió llamándome la atención allí, pero también venía otra parte y es para mí ya esta parte donde ya no me río, pues ahorita me río ya más, pero donde me llamaba la atención y es el cansancio que tenía todo el tiempo. Cuando yo estaba pequeña, yo crecí en un entorno un poco conflictivo, ¿sí? Entonces, en una familia que llamamos disfuncional, que amo muchísimo, pero era una familia disfuncional. Entonces yo sentía que ese cansancio, el estar durmiendo todo el tiempo, era por liberarme de esa situación. En la escuela, pues era un caos para mí. Karen nunca llevaba trabajos a la escuela ni a la casa. De hecho, en el salón me picaba las hojitas del cuaderno. Si la profe venía, me las comía toda de una. Y llegaba a la casa y mi mamá me decía, ¿y el cuaderno? Yo le decía, ¿para qué? Todo eso se queda acá en la mente. Entonces estaba siempre cansada. Luego llegó la adolescencia y también dormía muchísimo, pero tuve depresión, ansiedad, intentos de suicidio, pasaron muchas cosas muy complejas. Entonces le echaba la culpa al cansancio de esas situaciones. Ujú. Luego tuve un matrimonio, el papá de mi niño, los dos éramos muy niños, una relación muy tóxica, donde cometimos muchos errores, entonces yo le echaba la culpa del cansancio a esa relación. Cuando llegué a Camalta, dije, el migrar fue lo que me hizo estar cansada, pero llega ese punto donde ya conocí a una persona excelente que es mi esposa actualmente, todo estaba súper bien, mi niño estaba acá, todo perfecto en mi vida, de verdad, con una plenitud tan bonita, con esa alegría, con todos los sueños cumpliéndose y durmiendo todo el día. Y yo dije, no, no, venga, ya ahora que le echo la culpa pues al perro del vecino. Claro, Entonces allí yo dije, este cansancio no es normal. no es Yo no normal, quiero claro, estar durmiendo todo el tiempo. Yo quiero hacer cosas. Y exacto. venía la otra parte que ahorita sé que se llama parálisis por análisis Ujú. y es el decir, quiero hacer algo y quedarme en la cama pensando cómo hacerlo. El darle esa instrucción a mi cuerpo y luego ponerme a decir, voy a hacer el almuerzo. Pero tengo que pararme y abrir la alacena, sacar esto, luego picarlo, luego, bueno, primero lavarlo, luego picarlo, luego Claro. echarlo al sartén y luego tengo que servirlo y me di cuenta que seguía, o sea, estaba armando todo y luego con la ropa, ay, tengo que organizar esta ropa, pero es que me toca dividirla porque somos tres en la casa y entonces si me levanto y la divido y toda esa parte y luego me da cuenta que había pasado todo el día yo en la cama tirada pensando, pero cuando ya llegaba la noche venía la culpa, No esa hiciste culpa nada de al no haber final. hecho nada. ¿Cómo? Exacto. No hiciste nada al final. Exacto, no hice nada y estaba mucho más cansada. Y entonces empezaba ya yo a llorar. Pero ¿por qué no logro hacerlo? Yo quiero hacerlo. Y luego venía y decía, es que claro, siempre me han dicho que he sido muy perezosa y muy desorganizada. Es eso. Después de todo eso, en el hotel fue donde más me ayudaron, donde ellos me decían, Karen, nos da risa, nos rimos con usted, pero algo le pasa, en serio, a lo bien, vaya, revise qué está pasando con usted, porque hay muchas cosas que no vemos que sea normal, que esté pasando con usted, sus olvidos, quebraba todo. En una semana, o sea, ellos son unos santos que no me echaron de allá. En una semana les quebré 5 lámparas. Entonces estaba también esa parte de la motricidad, ¿cierto? Ajá. Entonces que se me cae todo, que me tropiezo con todo, yo estaba morada todo el día y me decían, Karen, la policía va a venir, nos va a decir que lo estamos maltratando acá, pues está morada todo el cuerpo dándose golpes con todas las puertas. Entonces, con todo eso me animaron a ir a ver qué pasaba.
Yo antes ya había ido, no por exactamente lo mismo, pero sí como el cansancio, eso me habían diagnosticado depresión, ansiedad, bulimia, un poco de cosas que yo sentía que no encajaba realmente ahí. Fui al psiquiatra y la psiquiatra de una me dijo, no, no, mi niña, esto es un TDAH de aquí a Pekín. Entonces ya empezamos el proceso, fui donde el psicólogo, muchas horas del test, de entrevista, todo, y finalmente allí me diagnostican y me dicen, sí, tienes TDAH un 100% mixto. Eh, entonces allí empieza pues esa otra parte de la vida, porque la vida se transforma con ese diagnóstico. Exacto, cambia completamente y uno empieza a entender muchas cosas que antes uno no encontraba explicación. Como decías tú, ¿por qué tengo tanto cansancio? ¿Por qué me distraigo tanto? ¿Por qué soy tan torpe? Pero claro, uno con la confirmación del diagnóstico encuentra todas esas explicaciones, al fin y al cabo. Oye, Karen, ¿y de dónde sale la idea? Bueno, después que me cuentas todo esto, ¿de dónde nace la idea de escribir? Bueno, cuando yo ya tengo el diagnóstico, entonces viene la otra parte, el duelo. Porque es que el diagnóstico te dice a ti, ah, listo, todo lo que has vivido toda tu vida ha sido por esto. Y entonces viene ese duelo. ¿Cómo así? Entonces no soy torpe, no soy perezosa, no soy desorganizada, no soy bruta. Y empieza, ah, esto lo hubiera hecho diferente. Ah, pero tan duro que me di en esto. Entonces empieza esa transformación también y el verte de una manera distinta, el aprender a aceptarte, el aprender que todo eso pertenece a algo, pero también es el empezar a mirar que sí y que no, porque no somos el TDAH, ¿cierto? El TDAH es una condición, pero no somos el TDAH, entonces, ¿qué es de mí? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Qué viene de acá? Y viene el hiperfoco, entonces a explorar todo eso, qué pertenece. Y en todo ese proceso, pues llego a una crisis en algún momento donde ya me saturé de tanta información, de tantas cosas, que a la cama. Y entonces ya dije, cuando ya me levanté de allí, después de como hacer todo ese proceso, dije, ¿qué me hubiera gustado tener a mí en cuanto a toda esta información? ¿Cierto? Y dije, pues algo que me encantaría tener, sé que hay muchos libros, sí, de sobre el TDAH, pero porque también pues estuve comprando muchísimos libros cuando tuve el diagnóstico y entonces están los libros netamente científicos con términos que incluso yo como psicóloga ni me los aprendo, o sea, si yo voy a dar una conferencia yo necesito tener mis noticas con muchos nombres y muchas cosas, entonces son libros que de pronto no aportan a una, ¿cómo podría mencionarlo? No es tan fácil el lenguaje para comprenderlo, ¿cierto? Y estaban los libros que son totalmente autobiográficos, entonces yo dije, pues tampoco es dar toda mi historia sin nada más. Pero entonces empecé a explorar qué hago y finalmente también dije, ¿cómo lo hago como mujer, lo hago como psicóloga, lo hago como docente, ¿qué escribo? Y yo llevaba toda mi vida, a mí me ha costado mucho escribir. Yo escribía noticas, el problema es vaya, recójalas pues, ¿dónde están todas? Yo sé que yo escribía y se me perdían, pero finalmente dije, bueno, entonces lo que yo quiero es un libro donde pueda condensar todo, como mujer, como madre, como esposa, como profesional. Y aquí en mi libro lo que hago entonces es hablarte desde mis experiencias, luego te las explico un poco a nivel científico qué es lo que pasa en nuestro cerebro y al finalizar te doy herramientas como he hecho para mejorar toda mi vida en los diferentes ámbitos que planteo allí. Perfecto. Oye, yo te estoy escuchando con mucha atención. Es la capacidad que tenemos nosotros, pero al mismo tiempo está cuestionando de qué tan difícil puede ser escribir un libro para una persona con TDAH. Porque tenemos la tendencia a no ser constantes, tenemos la tendencia a procrastinar mucho, tenemos la tendencia a dejar proyectos sin acabar. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil fue para ti poder realizar esto? Mira, algo que ayuda muchísimo es también quién hay detrás de todo eso. Como sabes, nosotros podemos tener la casa desorganizada y si alguien nos llama y nos dice llego en 20 minutos, volamos y la casa está perfecta en 20 minutos, ¿cierto? Pues sí. Entonces, cuando yo empecé con mi esposo, yo le dije, estoy escribiendo un libro
Y bueno, eso quedó así. Yo estaba escribiendo un libro, pues no sabía de qué. Yo estaba escribiendo. Yo la tenía clara que quería tener un libro. Y siempre me ha gustado, por ejemplo, mucho la poesía y ya. Y entonces ya llega un momento donde yo ya estoy acá en la casa y todo, y él me dice, bueno, entonces ahora te sientas y escribes tu libro. Y yo, ay, espere, con calma. Y bueno, me da esa oportunidad ya de estar acá. Y claro, al principio fue súper complejo porque yo escribía una página, no sabía la falta de poder tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tomo? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y empieza todo eso. Y de ahí busco una editorial para publicar el libro y me dicen, yo les dije, mira que en mayo voy para Colombia y me dijeron, el 1 de mayo es la feria del libro acá en Colombia. Entonces es genial, queremos invitarte para la feria del libro. Yo les había mandado un poquito lo que había escrito. Entonces me dijeron, queremos que vayas. Ah, pues ya, conejo tuve, o sea, sí o sí, tenía que terminarlo, porque se hizo como todo el pago de lo de la editorial, ¿cierto? Y estaba pues mi esposo también ahí, todo tu espacio, ya me dices cuando lo termines, entonces no era solamente mi motivación, sino que había muchas cosas más. Ya instituciones me habían invitado por voz a voz de la editorial y de mi familia, ya tenía invitación sin tener el libro para ir a exponerlo, entonces todo eso fue lo que me ayudó a terminar el libro realmente y lo saqué en menos de un mes, pero fue con ese, claro, el hiperfoco acá sentada horas y horas y el corregir, 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 corregir y a la última mi esposo ya me dijo, ya, se fue, como quedó. Ya. Hay muchas cosas que todavía yo lo leo y digo, ay, eso me gustaría cambiarlo, pero bueno, ese fue el proceso. Ya, perfecto, perfecto. Y cómo lo ha recibido la gente? ¿Cómo ha sido la retroalimentación de las personas? ¿Has tenido retroalimentación de tu libro? Mira, Diego, algo que acepto y es que todavía, a pesar de que he trabajado muchísimo el diálogo interno y es lo que ayudo a las personas con las que estoy trabajando en estos momentos, ese diálogo interno, todavía hay muchas cosas por trabajar, ¿cierto? No somos un Claro, producto siempre, nunca terminado. siempre, sí. Y cuando yo saqué el libro tenía muchísimas dudas, incluso tenía como ese temor, ay, sí, sí será que va a servir, en algún momento ya no quería que lo leyeran, había muchas dudas. Y cuando me empezaron a llegar mensajes que realmente me dejaron muy sorprendida y me empiezan a decir, Karen, gracias porque le has dado voz a todo lo que yo no he logrado expresar, gracias porque ahora entiendo. La rectora de una institución me dijo, le he pasado tu libro a varios padres. Algo muy lindo es que una mamá me dijo, llevo 5 años escuchando que los docentes me dicen que tengo que llevar a mi hijo para un diagnóstico, yo no he querido hasta ahora que te escuché, que te leí, ahora sí lo voy a llevar porque entiendo que es mucho más allá. Entonces ha sido un feedback preciosísimo. Me han invitado a varias entrevistas de varios lugares, porque, y cuando mencionan esto, yo todavía no me lo creo, pero me dicen, tu libro es referente del TDAH de la mujer. Eh, y yo digo, bueno, qué bonito que se pueda llegar con este mensaje a muchas mujeres que no tienen la menor idea qué les está pasando, pero que comprendan que hay algo mucho más allá. Qué bueno, me alegro. Me alegro y ojalá que eso sirva como un motor, como combustible para que a lo mejor siga escribiendo, siga impactando, para que se vengan nuevos proyectos, a lo mejor. Hoy en día, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te estás dedicando hoy en día? Bueno, en estos momentos estoy con mentorías, como te mencionaba al inicio, acompañamiento por 6 meses, ¿sí? Porque también decidí no hacer acompañamiento de una sola sesión. Estoy también trabajando con un equipo multidisciplinario para hacer el diagnóstico, entonces con un neuropsicólogo, él se encarga de la parte del diagnóstico, ya luego yo con la parte pues del trauma, la parte de psicología y estamos integrando a una coach en TDAH también para toda la parte de lo que se viene de las metas y el proyecto de vida.
Entonces, en eso es lo que estoy trabajando en estos momentos, trabajando en una academia que quiero tener online donde podamos integrar un gran equipo multidisciplinario para que el diagnóstico y el acompañamiento sea mucho más asequible, mucho más fácil, porque es muy costoso en estos momentos, es difícil encontrar a alguien que realmente crea en el TDAH en la mujer, porque eh, siguen pasando muchísimas historias en las que van y dicen, no, eso es depresión, eso es ansiedad, eso no es TDAH. Entonces, trabajando ahí, escribiendo, ya estoy escribiendo el segundo libro. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro. Sí, sigo escribiendo y bueno, en estos momentos es como lo que estoy enfocada, en lo que estoy enfocada. Qué bueno, me alegro. Es súper importante lo que mencionas, que muchas veces el tratar el TDAH o diagnosticarlo es muy costoso, acá en Chile también y supongo que en toda Latinoamérica, en España también por lo que me han Uh -huh. comentado con personas que he podido que he podido conversar con ellos. Pero yo por lo menos, que estoy trabajando en algo súper similar a ti, somos colegas en ambos sentidos en cuanto a la psicología y el mentoreo. Uh Y -huh. claro, la idea es poder ayudar también porque hay muchas personas que están pasando por cosas que nosotros pasamos en su momento. A lo mejor nosotros ya tenemos nuestros procesos y tenemos los conocimientos, pero hay personas que están buscando el conocimiento, que están empezando a entender el TDAH, pero que a lo mejor no tienen los recursos para empezar a hacerse cargo de todo esto. Entonces, ahí está la opción y la buena idea de hacer libros, de, en mi caso también, poder hacer acompañamiento eh, bajo el costo del mercado para poder llegar a esas personas que Uh están -huh. buscando ayuda. Sí, es que realmente es una gran necesidad que hay ahorita, un acompañamiento con el que puedan llegar mucho más fácil al diagnóstico, ¿cierto? Por ejemplo, algo que estoy haciendo ahorita es que mi equipo todos tengamos TDAH. Eso me encanta. Ha sido coincidencia, pero empezó así por una coincidencia y luego dije, pues sí, me gusta mucho porque viene esa parte como tú mencionas, desde la parte de mentor también, porque está el entender realmente qué es lo que pasó, aunque en todos es muy diferente y hablamos de hombres y mujeres, se presenta muy diferente. En las mujeres hay muchísima inatención, entonces esa inatención se disfraza con varias máscaras y por eso es tan difícil también el diagnóstico, así que tiene que ser alguien que realmente conozca sobre cómo se manifiestan estos síntomas en la mujer, porque si no va a ser un diagnóstico que se confunde con otros. Y algo también importante es que hay muchas comorbilidades, entonces no solo viene el TDAH, viene también está la ansiedad, viene también, a mí me pasa algo cuando fui a la cita de psiquiatría para probar la meditación, y es que tenía la cita, digamos, a las 10 de la mañana. Entonces yo llegué allá puntual y estaba esperando. Yo fui con mi esposo en ese momento y mi esposo tenía una cita en una hora, una reunión muy importante. Y entonces pasó media hora, 40 minutos, 50 minutos y todavía no me llamaban a la cita. Yo creí que eso lo pasaba en Latinoamérica, pero no acá también. Y entonces cuando el psiquiatra me llamó, me pidió que ingresara ya a la consulta, había pasado hora y media. Entonces yo realmente estaba muy ansiosa porque mi esposo tenía esa reunión, porque yo tenía también otros compromisos y porque estaba también como con la intriga de si me iba a medicar, qué iba a pasar, porque no sabía si él trabajaba con la parte del TDAH y sé que hay muchos psiquiatras que no medican a mujeres. Entonces cuando ingreso, él llega y me dice inmediatamente, estás muy ansiosa, entonces te mandaré medicación para la ansiedad, no para TDAH. Entonces yo le digo, estoy ansiosa porque llevo hora y media Claro. esperando y porque hay muchas cosas detrás. No hubo preguntas, no hubo cómo estás, no hubo qué pasó, porque estás tan ansiosa, qué tienes. No, solamente yo estaba jugando con mis manos, y entonces llega él y me dice, estás muy ansiosa, medicación para la ansiedad, ya. Y yo dije, Dios mío, qué necesidad. Hay una necesidad muy, muy grande en cuanto a este acompañamiento mucho más humanizado. Por acá nos dicen, se puede ver después el Video de video la de... presentación. Sí,
Sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención y yo dije, o sea, es un psiquiatra súper reconocido acá, súper famoso, y llego y me medica por ansiedad sin saber el contexto. Y allí es Claro, donde digo, hay una necesidad muy grande de un diagnóstico y un acompañamiento donde realmente se mire el contexto y todas las vivencias que hay detrás y el trauma que viene también ligado con el TDAH. Para mí hay teorías donde se dice TDAH es una cosa, trauma es otra cosa. Hay quienes dicen que no existe el TDAH, sino que es trauma. Muchas teorías de todo tenemos, ¿cierto? Para mí van de la mano. El trauma intensifica el TDAH. Y allí es donde yo me enfoco, en cómo el trauma que no has trabajado o que quizás has trabajado de una manera diferente hace que se intensifique tu TDAH. exactamente. Hay muchas ocasiones de personas que han llegado a mí y me han dicho, mira, yo cuando era niño no me acuerdo de haber sido tan inquieto o tan inquieta. Sí me Uh -huh. acuerdo de a lo mejor ser un poco distraído, que me faltaba atención en clases, pero ahora de adulto o de adulta, me dicen, todo se ha intensificado mucho, la Uh -huh. sintomatología. Y claro, ahí yo les explico de que hay situaciones que pueden ser estresantes, algún trauma, alguna situación de duelo, alguna separación conflictiva, etcétera, que hacen que la sintomatología fluya mucho más y se intensifique mucho más. Entonces, claro, ahí hay que pasar a explicar y mencionarles que el TDAH no viene solo muchas veces, sino que viene acompañado de otras características, de otra sintomatología que a lo mejor entre comillas le puede pertenecer a otro trastorno, ¿no? Pero al final está todo conectado, todo se relaciona, finalmente. Y algo muy importante ahí, y es que ay, yo no hago sino darle duro a este micrófono cada vez que alza la mano. Tienes que tener este juguetito, mira, yo tengo. Sí, tengo el lapicero para estar jugando acá. Y tengo también este. Ah, yo tengo como eso. Eso es muy bueno, sí ves. Y es bueno para quienes nos ven. Miren que nosotros sabemos que hay un diagnóstico detrás, pero utilizamos diferentes herramientas que nos permitan estar atentos en este momento, porque cualquier distracción nos saca de acá. Y entonces estas herramientas son muy buenas. Tomen nota, por favor. Y iba a mencionar así que en la mujer, por ejemplo, con el TDAH, la parte hormonal juega un papel muy importante. Y entonces, cuando tú estás antes de llegar el periodo, ¿cierto? En ovulación, cuando estás en todo ese proceso, los síntomas también se intensifican. Pero entonces la mujer que cree, ah, no, estoy así, estoy más sensible porque estoy en mi periodo, estoy más sensible porque estoy entonces, toda esa parte, cuando una mujer va al psicólogo, al médico o algo, se le asigna esos síntomas también a la parte hormonal. Y no, lo que hace la parte hormonal es intensificar y hacer que los síntomas estén así. Muchas veces se pueden sentir mucho más intensos y otras veces pueden estar de pronto en un nivel más calmado, ¿cierto? Entonces hay que comprender también que el TDAH no son con síntomas lineales, nunca es lineal, sino que depende, como hablamos ahorita, del contexto, de las vivencias que tenemos y también de todo ese comportamiento físico. Como también, por ejemplo, en mi libro, algo que yo hago en las diferentes situaciones de nuestra vida se presenta diferente. Entonces yo escribo mi parte cómo fue en la escuela. Para mí una de las grandes metas que tengo es transformar la educación tradicional, es una locura. Entonces, ¿cómo fue mi escuela? ¿Cómo fue la adolescencia? ¿Cómo es para esa adolescente que no tiene la menor idea que tiene un TDAH pasar por allí? ¿Cómo fue un matrimonio de una niña que quedó embarazada a los 17 años, que quedó embarazada a los 17, ¿cierto? Y que había pasado por abuso sexual, por violencia física, por violencia doméstica, por muchas cosas. Entonces todo eso se identifica. Sí, iba a leer acá y ya me perdí. Es posible que su mamá también lo pueda tener. Sí, es muy, muy probable que el TDAH, de hecho, algo que pasa acá mucho es que cuando llevan los niños a ser diagnosticados, los papás salen de una vez con el diagnóstico, Sí, porque hay, me pasa mucho, me pasa mucho. exacto, hay un alto componente genético.
Y bueno, estaba mencionando sobre la parte de ese primer matrimonio que tuve, luego la parte laboral, ahorita la parte como madre de un adolescente y de nuevo esta etapa como esposa. Y en todas esas presenta diferente. Entonces es muy importante saber por qué. Porque para mí no tengo la misma comunicación con mi hijo que tengo la misma comunicación con mi esposo. Es muy distinto. Si me permites, me gustaría leer un pedacito Por de supuesto, mi libro. A mí siempre me me gusta encantaría, abrirlo en la página que salga. me encantaría. Acá me salió en una parte que dice, regreso a mí misma. No tengo las gafas puestas, entonces espero que me toque con la luz. Después de tocar fondo, de perderme en el abismo, de la desesperanza, me levanté. No fue un despertar milagroso. No hubo un día en el que simplemente abrí los ojos y todo cambió. Fue una decisión. Un día, después de semanas en las que mi cuerpo solo existía sin vivir, me vi a mí misma reflejada en los ojos de mi hijo. Su madre estaba ahí físicamente, pero no en alma, no en presencia, no en amor. Fue en ese instante cuando entendí algo que me atravesó hasta los huesos. Estaba dejando ir los mejores años de su vida. Él ya había perdido la presencia de su padre, y yo estaba convirtiéndome en un fantasma en su infancia. No podía permitirlo. No podía seguir permitiéndome vivir en la ausencia, así que me levanté. No basta con levantarse de la cama, con moverse, con bañarme y fingir que todo estaba bien. Eso ya lo había intentado muchas veces. Lo que realmente necesitaba era sanar desde adentro. El cuerpo puede recuperarse con el descanso y alimento, pero el alma solo se encuentra allí. El alma solo encuentra alivio cuando se llena de propósito, cuando se conecta con algo que trasciende el dolor. Esta parte la escribí porque mi niño, en esos momentos en los que yo no era capaz de levantarme a hacerle el desayuno, me sentía tan agotada, o incluso me cogía a la tarde para levantarlo. Él aprendió a ser muy independiente y él aprendió a levantarse, a hacer su desayunito solo, organizar su ropa, sus cosas. Y me vi en algún momento acostada viendo mientras él hacía todo a sus 8 o 9 años y decir, ¿qué está pasando conmigo? Como insisto acá, ya había tenido un diagnóstico de depresión, de ansiedad, y pues dije, hay algo más acá, yo no puedo permitir que mi niño siga solo, y empieza ese proceso de transformación donde digo, bueno, ¿cuál es ese diálogo interno que está pasando dentro de mí? Y empiezo a hacer un camino muy bonito, que fue realmente el que me trajo a donde estoy acá ahorita. Cuando yo empecé a acompañar personas con el diagnóstico del TDAH, al inicio yo dije, ¿cómo los voy a acompañar si estoy en la misma situación? Pero luego dije, no estoy en la misma situación porque hice todo un proceso de transformación de ese que puede sonar muy cliché, pero ese regreso a mí, ¿cierto? De ese abrazarme, de ese escucharme y de ese cómo vivo en plenitud con todo lo que se esté pasando a mi alrededor. Y desde allí es donde digo, acompaño desde mi libro. Perfecto. Te agradezco mucho tu testimonio. El TDAH, como ya habíamos dicho, nunca llega solo. Siempre viene acompañado de ansiedad o de algún trastorno del ánimo, alguna situación del ánimo. Y hay días en que uno no tiene fuerza muchas veces, le cuesta un poquito más levantarse, le cuesta un poquito más enfrentar el día, ¿cierto? O un día en que uno anímicamente está bien, pasa cualquier cosa y viene un bajón de ánimo tremendo. Y por eso es súper fuerte lo que tú dices, porque hay que responder muchas veces. Uh-huh. Y pasa mucho, mira, la mujer tiene muchísima exigencia a nivel social, ¿sí? El hombre también tiene muchas exigencias a nivel social, pero como tú lo mencionabas, me enfoco en la parte de la mujer, ¿cierto? Y esas exigencias de que debes hacerlo perfecto en casa, en el trabajo, como mujer, como persona, como madre, como todo. ¿Y cómo haces cuando ni siquiera tienes la menor idea de qué hacer contigo? ¿Cómo haces para sostener todo lo demás que se supone que se debe sostener afuera? Y allí es donde yo les digo, no sientan temor por buscar un acompañamiento.
¿sí? Bien sea un psicólogo, un neuropsicólogo, bueno, un profesional. Acá estamos nosotros dos, pero hay muchísimos profesionales, no sientan temor. Es súper importante tener ese apoyo y poder empezar a comprender qué es lo mejor para nosotros. Toda esta parte, por ejemplo, para mí de Instagram, de el crear la marca personal, he tenido un dilema que es sobre grabar cursos, por ejemplo, porque yo he dicho, ¿cómo puedo hacer con esta parte algo que no es nada genérico? Porque para cada uno es un camino totalmente diferente, ¿cierto? Respeto mucho he hecho masterclasses, he hecho conferencias que dejo grabadas allí y todo, pero en general como para acompañar es súper necesario ese contacto con el otro porque cada contexto, cada vivencia, cada trauma y cada sintomatología es totalmente diferente. Entonces es darles una invitación muy, muy grande a que busquen ese acompañamiento por una persona que conozca realmente de lo que están necesitando ustedes, porque ahorita en Internet también hay mucha, mucha, mucha desinformación. Exacto, exacto. Por eso siempre es importante poder participar de estas instancias de mentoría. No quisiera escaparme mucho del tema de la mujer como tal y de la, entre comillas, obligaciones o responsabilidades que debería tener socialmente. Y me llama mucho la atención porque gran parte, desde mi experiencia, gran parte de las personas que llegan a mí buscando una evaluación tardía, yo creo Uh que -huh. un 80-90% son mujeres. Y es porque lo que decías tú, y es algo que viene desde la infancia también, de la niñita que socialmente no debe andar corriendo, socialmente no debe estar interrumpiendo, de que socialmente debe ser una señorita, una lady, y que Uh los -huh. niños sí lo tenían permitido. Los niños sí tenían permitido, digamos, correr, saltar, ¿cierto? Y no tenían tanta esa represión como la tenían las niñas. Uh -huh. Y algo ahí que también me parece súper complejo es la parte del orden, Diego, porque quizás al hombre se le permite más el desorden, la mujer debe ser organizada. Y para mí fue uno de los dilemas más grandes, porque siempre escuché, qué desordenada eres, qué mediocre eres, qué perezosa eres. Y entonces yo estaba con esa lucha, pero yo quiero arreglarlo, pero no soy capaz. Entonces empiezo yo a decírmelo, no, pues es que no hay que hacer contigo, eres desordenada. Pero miraba alrededor el desorden en la habitación y decía, pero es que no quiero estar así. Entonces viene esa lucha interna entre lo que quieres, entre lo que te dicen que eres, entre lo que deberías hacer. Y, por ejemplo, ahorita esa parte sigue estando ahí, como dijimos, el TDAH no es que se va, ah, ya sé, se fue, qué rico, no. ¿Qué herramientas Ojalá fuera así. puedo, sí, qué herramientas puedo tener para ello? Entonces, por ejemplo, ahora yo sigo estando cansada, a mí no se me ha quitado el cansancio, pero ya no me tiro tan duro. Entonces, por ejemplo, hoy, no voy a ir muy lejos, hoy me levanté y me sentía supremamente agotada. Teníamos planeado hacer varias cosas. Tengo una ventaja muy linda del apoyo que tengo en estos momentos con mi esposo y mi hijo y les dije, me siento muy agotada hoy, así que me dijeron, ve y descansa. Ellos arreglaron la casa, hicieron la comida, yo dormí 2 horitas, me levanté mejor y ya seguí con las otras actividades. Es conocernos y saber entonces, yo ya sé cuándo, ¿para qué voy a insistir sentarme en el computador si voy a quedar mirando para el techo y no voy a hacer nada? Exacto. Si solo me voy a dar durísimo, pero si yo sé que por mis 2 horas, 1 hora y luego voy a ir y ahí sí voy a ser más productiva y productividad no es estar las 24 horas ahí sentada, sino que si puedo trabajar 45 minutos bien concentradita y hacer lo que quería, ahí estoy teniendo productividad. Entonces, ese desorden, ese cansancio, esas 1000 ideas por la noche, por ejemplo, la mente es una locura. Yo le digo a mi esposo, me encantaría, empezando que es en inglés, entonces no sé cómo explicarle, así fuera, no sé, así supera como, no sé cómo, yo le digo, no sé cómo explicarle que no logro descansar bien y que me llego en algunos momentos a dar cuenta que sigo participando de la conversación de las voces que hay en mi cabeza, entonces estoy dormida, estoy diciendo, sí, voy, estoy lavando, estoy haciendo esto, y yo digo, pero ¿con quién estoy hablando? ¿Cuántos viejitos chismosos hay en mi cabeza? Sí. Estoy Y hablando de ahí temas distintos muchas veces. de cosas cosas random, nada que ver.
Y todo eso, aunque siga ahí, entonces yo ya me tomo un tecito antes de dormir, escribo mucho antes de dormir, medito. Muchos me dicen, Karen, meditar con TDAH. Ponga musiquita y cierre tus ojos y permita que calme un poquito su mente. No tiene que ser que la deje en blanco, esa vaina no va a caer en blanco. ¿A qué le voy a decir que va a caer en blanco si no? Pero son cositas que le van a permitir descansar un poco mejor. Oye, Karen, bueno, el tiempo ha pasado volando. Antes de entrar al live dijimos 45 minutos, está bien, pero el tiempo ha pasado volando. La verdad que lo he pasado súper bien conversando contigo. Quisiera preguntarle a la gente que nos está viendo, hay 18, 20, 18 personas dentro, si es que quisieran hacer alguna pregunta, que aprovechen la ocasión. Eh, Alguien por ahí que tenga sospecha de tener TDAH, que ya esté diagnosticado, diagnosticada, ¿no? Aprovechen. Aprovechen. Por Perfecto. acá, sí, si no han comentado, me devuelvo con más calma a la pregunta que nos hacen claramente. Hola, me surge una duda. Si los hijos son diagnosticados con TDAH, es Claro. posible que su mamá también lo pueda tener. Entonces, acá me quiero, ay, espera que casi me salgo. acá, No, por favor. acá me quiero devolver. Eh, Porque si en ese proceso en el que el hijo es diagnosticado, la mamá siente o el papá siente que hay varias cosas con las que coincide con su hijo, varias cosas en las que pasó en su infancia y nunca le puso atención, es bien importante que vayan y se hagan también ese proceso de evaluación y sí corresponde de diagnóstico, porque si todos tienen ese conocimiento en lo que está pasando en casa, es mucho más fácil encontrar herramientas y las discusiones y todo lo que pueda estar sucediendo en el entorno familiar se va a dar con mucha más calma porque van a tener herramientas adecuadas para cada uno. Entonces es bien importante que si tienen la sospecha de ese diagnóstico, vayan y busquen y digan, bueno, mi hijo tiene el diagnóstico, yo tengo la sospecha, me gustaría tenerlo. Como lo mencionamos ahorita, hay un alto porcentaje de genético, entonces sí es bien importante que lo hagan. Por acá nos dicen, pero aún no voy al Eve, médico, me hace mucho todavía no va sentido. al médico, me hace mucho sentido todo lo que dicen ustedes. Bueno, por acá les tengo mi libro, ahí lo pueden leer, tienen mucha explicación sobre cómo se siente, como les digo, cada uno es un proceso diferente. Incluso yo inicio mi libro diciendo, pido permiso para a través de mi historia darte un poco de voz, porque no quiero pretender decirte así se siente, pero hay muchas herramientas en las que pueden identificar más y profesionales que ya les pueden ayudar y orientar con el diagnóstico. Karen, aprovechando que mencionaste tu libro, ¿cómo las personas que no nos están viendo pueden adquirirlo? ¿Está en Amazon? ¿Está en plataformas online? Ok, Cuéntame un poco. está en, si están en Latinoamérica, es mejor que lo consigan por Busca Libre, Sí, ¿sí? sí. Y si están en Estados Unidos o acá en Europa, por, ya decir por TDH, por, por Amazon, por Amazon lo pueden encontrar. Si están en Colombia, me pueden escribir que yo todavía tengo unos cuantos libros físicos y se los puedo hacer llegar a su casa también y lo pueden pagar contra entrega. Igual si algo en mi biografía está el link para la compra del libro también, listo. Por acá hay más Sí, preguntitas. sí. Acá tengo una. Leo, Sí, por favor. ¿se podría asumir entonces que la ansiedad muchas veces puede ser un síntoma de TDAH? La medicina entonces aún presenta un problema de enfoque de atacar el síntoma y no la causa raíz. Sí, pasa mucho. Totalmente, Es muy común. totalmente. De hecho, mira, como les mencionaba al inicio, yo fui diagnosticada con ansiedad por mucho tiempo. Y es que, claro, si tú quieres levantarte de tu cama a hacer algo y no logras hacerlo y no sabes por qué, pues ya genera ansiedad. Si tú quieres ordenar tu espacio y no logras ordenarlo y no sabes por qué, ya genera ansiedad. Si tú te estás pasando 10 horas en el computador con algo que llamamos hiperfoco, no te levantas a comer bien, no te levantas al baño, no haces otras cosas, no cumples con otras obligaciones.
cuando cierras el computador, vienen todos los pensamientos de lo que no hiciste, ya te generó ansiedad. Entonces, ahí es donde está la raíz. ¿De dónde viene esa ansiedad? La ansiedad para mí en muy pocos casos viene sola, ¿cierto? Esa ansiedad realmente viene acompañada, viene con una raíz diferente. No necesariamente TDAH, pero sí es una comorbilidad que va de la manito ahí. ¿Tú Sí, quieres aportar ahí? aparte que la sintomatología hiperactiva de por sí a medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, pasa a ser más visible, físico, a más interno mental. Uh -huh. Entonces, claro, tendemos a tener esa hiperactividad mental de pensar, sobrepensar y que al fin y al cabo se transforma en una ansiedad. Y tantas ideas al tiempo y que no logres llevarlas a cabo, también va a generar ansiedad. Entonces hay muchísimos detonantes para que tengas ansiedad, estrés, depresión. Exacto. Por acá también hay otra. Tengo una consulta, mi hijo es autista y yo siento en un 90% que tengo TDAH. ¿Me serviría evaluarme solo para TDAH o me conviene ir a un lugar donde me evalúen para autismo y TDAH? Realmente si tú vas donde un neuropsicólogo, no es que tú le vas a decir me quiero evaluar para TDAH o me quiero evaluar para autismo, sino que le vas a decir estos son los síntomas que tengo, esto es lo que yo estoy sintiendo y él ya hace la evaluación que crea que es correspondiente. Tú le mencionas que tienes un hijo autista, le mencionas que has sospechado, pero ya el profesional se encarga de mirar qué evaluación. Y hay comorbilidades. ¿Qué es eso? Quiere decir que, por ejemplo, puedes tener TDAH, puedes tener autismo, puedes tener incluso los dos. Viene también altas capacidades y viene dislexia también. O sea, hay varias neurodivergencias que pueden convergir en una sola persona, pero eso ya es el profesional el encargado de mirar qué instrumentos te aplica para la evaluación. Diego, ¿qué ibas a decir? No, te estaba escuchando atentamente y estaba pensando de que hay muchos signos, rasgos que se comparten, digamos. Por ejemplo, yo estoy diagnosticado con TDAH, pero me pasa mucho lo del cansancio social, ya lo que acá en Chile se le llama la pila social, digamos, que es muy característico del trastorno del espectro autista, pero a mí también me pasa. También tengo cositas de altas capacidades. El tema de aprender con un hiperfoco muy rápidamente también es muy característico de altas capacidades, que yo también me siento muy identificado. Entonces hay cositas que se van compartiendo, digamos, y entre las diferentes neurodivergencias. Sí, a mí también me pasa, como les comentaba al inicio, en Colombia me decían mis amigas, vaya para Europa, que eso es más callado allá, justamente porque me saturaba demasiado al inicio con los ruidos, con todo. Entonces también me pasa y sí tengo sí estoy en el espectro autista, pero pues como se dice espectro, no es que Claro, haya a nivel aquí y allá, pero digamos que estoy ahí en el inicio, entonces como dices, sí se comparten muchas cosas. Pero acá hay otra preguntita, ¿cómo se hace respecto? ¿Qué herramienta elegir cuando se tiene sospecha de TDAH, altas capacidades? ¿Cómo debería ser la evaluación en estos casos? Esto ya depende del acompañamiento que tengas, porque puedes tener un profesional que trabaje, un conductista conductual, un humanista, bueno, hay muchos tipos de enfoques que te pueden acompañar. Ya depende del tipo de profesional que elijas. Por eso yo mencionaba al inicio que me gusta trabajar con un equipo multidisciplinario que tenga neurodivergencia, porque trabaja desde esa parte como Diego hace también, como mentor, desde la experiencia. No, las herramientas hemos dado de pronto acá algunas así un poco sueltas, pero es muy importante evaluar el contexto de cada persona, qué es realmente lo que necesita, porque hay personas que les sirve muchísimo el método Pomodoro, a mí no me sirve de nada, entonces es importante saber qué es lo que le sirve a cada persona. claro, lo que les sirve en específico. Por eso es súper importante un proceso bastante individualizado. Mira, yo colecciono autitos a mis 31 años. Mm. Entonces eso también es muy neurodivergente de mi parte, pero son cositas. Eh, bueno, creo que no hay más preguntas. Sí, hay otra pregunta. Ah, ¿Qué el último, recomiendan sí, sí. hacer para avanzar con ese cansancio? Oiga, estoy impresionada con la vista, estoy viendo de aquí hasta allá. Antes de escuchar ya estaba pensando hacerme exámenes. Mira, con ese cansancio realmente yo vengo en un proceso muy bonito de conocerme.
qué es realmente lo que me va sirviendo. Entonces he estado modificando también un poco la alimentación. Como hacer ejercicio a mí se me dificulta más, entonces camino, me gusta caminar y estoy tratando de hacer un buen recorrido, entonces diario. Eh, la manera en la que nos hidratamos también, el magnesio, pero es bueno que vayas donde un doctor y mires de pronto qué vitaminas necesitas. A mí me ha ayudado pues el magnesio. Vuelvo e insisto, hay que mirar cuál es tu entorno, qué es lo que estás haciendo, en qué momentos donde te sientes más cansada. Y algo, para mí lo primordial es que te des el permiso de descansar, que no sientas culpa cuando descansas. Quizás es muy fácil decirlo, sé que es un proceso diferente hacerlo, pero cuando te sientas así de cansada, puedas decir, voy a dormir sin culpa. Mira, tú puedes decir, es que tengo mucho por hacer, tengo que arreglar la casa, hacer de todo. Si tú estás con ese cansancio, vas a estar pa' aquí, pa' allá, dejando una cosa aquí, dejando otra allá y no terminando nada. Bueno, estábamos a full respondiendo consultas, preguntas. Ya no sé si están las mismas personas que estaban preguntando, la verdad. Pero nada, yo quería empezar a despedirme, empezar a agradecerte por este espacio, por haber estado acá conmigo, por acompañarme. Y nada, espero que no sea la última vez, espero que sea el principio de un trabajo bastante colaborativo. Yo en esta hora he aprendido mucho de ti, así que ojalá que la comunicación siga. Muchas gracias, Diego. En serio que muy, muy agradecida. Como te lo dije ahorita, qué bonito abrir esta rueda de envíos que vas a hacer sobre el TDAH. Felicitaciones por esa comunidad tan hermosa que tienes, que te apoya tanto y que ha crecido de una manera tan linda, por ese trabajo que haces con tanto amor. Así que muchísimas gracias. También aprendí mucho acá, gracias a todos los que nos acompañan. Y por supuesto que hay que hacer una colaboración y seguir trabajando juntos porque es algo súper chévere. Es más, voy a dejar acá evidencia, te hago invitación a mi podcast para que no se corte la videollamada. Entonces, mi podcast se llama Mientras Andamos, que me encanta hablar de cómo es la vida mientras vamos caminando. Así que Caminando te y dejo descubriendo la cosas. invitación allí para que continúe toda esta conversación. Oye, yo feliz, cuenta conmigo, ahí voy a estar y ojalá que toda la gente que se conectó hoy también pueda conectarse en esa instancia también. Cuando se cortó la llamada anterior, vi que en este live se conectaron cerca de 230 personas, así que contento, muy feliz por eso. Así que nada, nos vamos a estar viendo pronto, cuenta conmigo para lo que necesites y voy a estar en ese podcast, así que cuenta conmigo. Muchas gracias, gracias a todos y que tengan una hermosa, bueno, para mi noche, para ustedes día. ¿Qué hora es allá? Acá son las 10 de la noche, ya estoy trasnochada. 5 horas. Bueno, cuídate mucho, un abrazo, que estés bien. Cuídense mucho, gracias, chao. Chao, chao.